¿Alguna vez te has preguntado si crecer financieramente es realmente compatible con una fe cristiana sólida? Vivimos en una época donde invertir, ahorrar y generar patrimonio parece chocar con la espiritualidad. Pero, ¿y si el problema no fuera el dinero, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón? El libro de Eclesiastés nos confronta con una verdad incómoda. Puedes tener éxito, inversiones rentables y crecimiento económico, y aún así, perder el sentido de todo. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a descubrir cómo crecer financieramente sin perder la cosmovisión reformada, y cuál es el verdadero propósito que da sentido a todo esfuerzo económico. Eclesiastés comienza con una frase que incomoda tanto al creyente como al inversionista. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No está diciendo que el trabajo o el dinero no valgan, sino que nada creado puede sostener el sentido último de la vida. Desde una cosmovisión reformada, esto es clave. El dinero no es malo, pero nunca fue diseñado para cargar con el peso de nuestra esperanza. En economía moderna se habla mucho de rendimiento, crecimiento y acumulación. Eclesiastés no niega el esfuerzo, pero sí desenmascara la ilusión del control total. Puedes hacer todo bien y aún así no dominar los resultados. Esto conecta profundamente con la soberanía de Dios. El hombre planea, pero Dios gobierna. El error no es invertir, el error es creer que controlamos el futuro. Desde la teología reformada, entendemos que el corazón humano fabrica ídolos constantemente. Para algunos es el placer, para otros el éxito, y para muchos el dinero. Eclesiastés nos muestra que acumular sin propósito produce vacío, no paz. En términos financieros, esto se ve cuando alguien crece en ingresos, pero decrece en descanso, gratitud y contentamiento. El predicador no condena el trabajo ni la ganancia. De hecho, afirma que disfrutar del fruto del esfuerzo es un don de Dios. Esto rompe dos extremos: la idolatría del dinero y la espiritualización de la pobreza. Desde la cosmovisión reformada, trabajar bien, crecer y administrar con sabiduría es una respuesta a la gracia, no una búsqueda de validación. Comparte este video con alguien que lucha con culpa al prosperar. Eclesiastés también habla del tiempo. Todo tiene su tiempo, y eso incluye las finanzas. Hay tiempos de sembrar, tiempos de esperar y tiempos de cosechar. El inversionista sabio entiende esto, el creyente reformado también. No todo rendimiento es inmediato, y no todo estancamiento es fracaso. Dios obra incluso en los procesos largos. Uno de los grandes errores financieros es confundir valor con precio. Eclesiastés nos recuerda que lo valioso no siempre es lo más rentable a corto plazo. Familia, integridad, descanso y fe no cotizan en bolsa, pero sostienen toda vida ordenada. Crecer financieramente sin considerar esto es construir sobre arena. ¿Qué cosas valiosas no tienen precio para ti? Escríbelo abajo. Desde la economía se habla de riesgo. Desde Eclesiastés se habla de incertidumbre. El creyente no niega ninguna de las dos. La diferencia es que no deposita su seguridad en la eliminación del riesgo, sino en Dios. Invertir con sabiduría no es ausencia de fe, es administración responsable bajo soberanía divina. Eclesiastés denuncia la carrera interminable por más dinero, más estatus, más control. El problema no es crecer, es no saber cuándo detenerse. Desde la cosmovisión reformada, el contentamiento no significa conformismo, sino libertad interior. Libertad para crecer sin ser esclavos del crecimiento. En finanzas personales se insiste en metas claras. Eclesiastés hace una pregunta más profunda. ¿Para qué? Sin un para qué trascendente, cualquier meta termina vacía. El crecimiento económico necesita una dirección mayor que el consumo. La teología reformada nos recuerda que todo existe para la gloria de Dios, incluso nuestras finanzas.
El predicador observa que muchos trabajan duro para dejarlo todo a alguien que no sabe si lo valorará. Esto no invalida el patrimonio, pero sí cuestiona la obsesión por acumular. La buena administración no busca solo herencia material, sino legado espiritual, ético y relacional. ¿Qué legado te gustaría dejar? Te leo abajo. Eclesiastés no ofrece fórmulas financieras, ofrece sabiduría. Y la sabiduría bíblica no promete riqueza, promete perspectiva. En un mundo obsesionado con rendimiento, este libro nos enseña a medir el éxito con una vara distinta: fidelidad, temor de Dios y vida ordenada. Todo el libro apunta a una conclusión: sin Dios, incluso el éxito es vanidad. Con Dios, incluso el trabajo y el dinero encuentran su lugar correcto. El verdadero crecimiento no es solo económico, es integral. Y cuando eso se entiende, las finanzas dejan de ser un fin y se convierten en una herramienta. Quédate hasta el final del video porque vamos a responder la pregunta clave: ¿para qué crecer realmente? Cuando hablamos de inversión, muchos creyentes sienten incomodidad. Sin embargo, Eclesiastés no condena la acción, sino la ilusión de control. Invertir es reconocer que el presente puede administrarse para el futuro, pero nunca dominarse. Desde la cosmovisión reformada, esto es clave. Actuamos con responsabilidad, sabiendo que el resultado final no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Eclesiastés nos recuerda que el futuro es incierto. No sabes qué mal vendrá sobre la tierra. En economía, esto se llama riesgo. En teología, dependencia. El inversionista sabio no niega la posibilidad de pérdida. El creyente sabio, tampoco. Ambos entienden que la vida no se vive con certezas absolutas, sino con decisiones prudentes bajo límites reales. Uno de los errores más comunes es confundir fe con pasividad. Eclesiastés jamás invita a cruzarse de brazos. La Biblia no elogia la inacción, sino la sabiduría. Desde la teología reformada, trabajar, planificar e invertir no es falta de fe. Es ejercer la mayordomía que Dios nos confió sobre tiempo, talento y recursos. En el mundo financiero se habla de diversificación. Curiosamente, Eclesiastés 11 aconseja repartir, no poner todo en un solo lugar, porque no sabemos qué acontecerá. La Escritura anticipa principios que hoy la economía moderna confirma. Esto no es pragmatismo bíblico, es sabiduría aplicada bajo un Dios soberano. ¿Conocías este principio en la Biblia? Responde sí o no. El problema no es asumir riesgos, sino asumirlos sin propósito. Eclesiastés confronta al hombre que corre tras ganancias sin preguntarse para qué. Desde la cosmovisión reformada, la pregunta no es solo cuánto gano, sino a quién sirvo con lo que gano. Sin propósito, incluso la inversión más exitosa termina vacía. Muchos buscan seguridad absoluta en números, gráficos y proyecciones. Eclesiastés nos baja a tierra. Nada garantiza resultados perfectos. La seguridad financiera total es una ilusión. El creyente reformado invierte con análisis, pero descansa en Dios. No reemplaza a Dios por el mercado, ni al mercado por Dios. El predicador observa que hay personas que ganan mucho pero duermen poco. El crecimiento financiero que roba la paz no es progreso, es desgaste. Desde la fe reformada, entendemos que el descanso también glorifica a Dios. Un buen desempeño económico no debería destruir la vida que se supone debe sostener. Si este punto te hizo ruido, deja un comentario. Invertir también revela el corazón. El miedo excesivo paraliza, la codicia excesiva ciega. Eclesiastés nos llama a una sabiduría equilibrada. La cosmovisión reformada nos recuerda que el pecado no está solo en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos. La motivación importa tanto como la acción. ¿Crees que hoy se habla poco del corazón y mucho del resultado?
La economía moderna mide éxito en rendimiento. Eclesiastés introduce otra variable: el tiempo. Ganar rápido no siempre es ganar bien. Dios trabaja en procesos, no solo en resultados. El creyente que entiende esto no desespera cuando el crecimiento es lento, ni se enorgullece cuando es rápido. El predicador también observa la injusticia económica. No todo el que trabaja bien prospera, ni todo el que prospera trabaja bien. Esta realidad rompe la teología simplista del mérito absoluto. La cosmovisión reformada reconoce sistemas caídos y un mundo que gime. Por eso invertimos con sabiduría, no con idolatría. Eclesiastés no promete que invertir bien te hará rico. Promete que sin Dios nada será suficiente. Esta verdad protege al creyente de la arrogancia en la ganancia y de la desesperación en la pérdida. La sabiduría bíblica no elimina el riesgo, pero sí ordena el alma. Invertir bajo soberanía divina es entender que somos administradores, no dueños. Planeamos, analizamos y actuamos, pero reconocemos límites. Cuando esto se entiende, la inversión deja de ser una carrera por control y se convierte en un acto de responsabilidad delante de Dios. Y eso cambia todo. Quédate hasta el final, porque en el siguiente bloque hablaremos del propósito final que ordena todas las finanzas. Eclesiastés es directo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El problema no es tener, es esperar que el tener llene lo que solo Dios puede llenar. Desde la cosmovisión reformada, entendemos que el corazón busca seguridad última, y cuando el dinero ocupa ese lugar, la acumulación se vuelve infinita y vacía. ¿Crees que hoy se normaliza vivir insatisfechos? Comenta. La economía moderna celebra el crecimiento constante. Eclesiastés pregunta algo más incómodo. ¿Para qué? Puedes acumular activos, inversiones y patrimonio, pero si no hay propósito, todo termina siendo correr tras el viento. El crecimiento financiero sin dirección espiritual no libera, esclaviza silenciosamente. Desde la teología reformada, sabemos que el pecado no siempre es exceso visible. Muchas veces es desorden del amor. Acumular sin sentido no es solo un problema financiero, es un problema del corazón. Amar lo creado por encima del Creador siempre termina distorsionando nuestras decisiones económicas. ¿Crees que el dinero hoy ocupa el lugar de Dios para muchos? Eclesiastés observa a hombres que trabajan sin descanso, pero no disfrutan. Ganan más, pero viven menos. El libro no condena la disciplina ni el esfuerzo, sino la obsesión. Cuando acumular se convierte en identidad, el dinero deja de servir y comienza a gobernar. Si alguna vez sentiste que el trabajo te consumía, deja un comentario. Invertir no es pecado. Absolutizar la inversión sí lo es. El predicador nos muestra que acumular sin conciencia del tiempo es necedad. La cosmovisión reformada nos recuerda que la vida es breve y frágil. No todo retorno financiero compensa una vida desordenada. Uno de los grandes engaños del acumular sin sentido es creer que, cuando llegue a X, descansaré. Eclesiastés rompe esa mentira. Nunca es suficiente. Siempre habrá un siguiente nivel. El contentamiento bíblico no viene de alcanzar una meta financiera, sino de una relación correcta con Dios. La cosmovisión reformada no rechaza el patrimonio, pero sí rechaza la idolatría. El dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. Eclesiastés nos llama a examinar quién manda realmente en nuestras decisiones: la sabiduría o la ansiedad. Si este punto te hizo reflexionar, dale like. El predicador también señala algo duro. Acumulamos para otros que no sabemos cómo administrarán. Esto no invalida la herencia, pero relativiza la obsesión por acumular. La Biblia nos empuja a pensar en legado, no solo en riqueza. Legado espiritual, ético y humano.
La economía mide éxito en cifras. Eclesiastés mide éxito en paz, gozo y temor de Dios. Desde una mirada reformada, esto no es antimercado, es anti-idolatría. El verdadero fracaso no es ganar menos, es perder el alma en el proceso. Escribe prioridades si este punto te habló. Acumular sin sentido también distorsiona nuestra relación con el prójimo. Cuando todo gira alrededor del rendimiento personal, el otro se convierte en competencia o instrumento. Eclesiastés nos recuerda que la vida no se sostiene en aislamiento, sino en relaciones ordenadas bajo Dios. El libro no termina en desesperanza. Al contrario, muestra que cuando Dios ocupa el centro, el trabajo y el dinero recuperan su lugar correcto. Ya no cargan con lo que no pueden dar. La cosmovisión reformada libera al creyente de usar el dinero como salvador. Si este enfoque te dio descanso, déjalo saber. Eclesiastés cierra con una verdad que ordena todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el filtro final para cualquier decisión financiera. Acumular, invertir y crecer solo tienen sentido cuando están subordinados a ese propósito. Todo lo demás es vanidad. Quédate hasta el final del video, porque ahora vamos a responder la gran pregunta: ¿cómo crecer con propósito eterno? Eclesiastés dice algo que muchos creyentes olvidan. Disfrutar del fruto del trabajo es un bien. Comer, beber y gozar no son pecados cuando nacen de una vida ordenada delante de Dios. Desde la cosmovisión reformada, el disfrute no es idolatría cuando se recibe como don y no como derecho absoluto. ¿Te cuesta disfrutar sin sentir culpa? Cuéntalo en comentarios. El problema no es disfrutar, es absolutizar el disfrute. Eclesiastés no invita al hedonismo, sino al agradecimiento. En finanzas, esto es clave. Gastar con gozo no es lo mismo que gastar para llenar vacíos. El primero descansa en Dios, el segundo lo reemplaza. La teología reformada enseña que toda buena dádiva proviene de Dios. Eso incluye el salario, la rentabilidad y el progreso económico. Cuando entendemos esto, el disfrute deja de ser orgullo y se convierte en gratitud. No decimos, me lo merezco, sino, lo recibo. Muchos cristianos viven en tensión, trabajan duro, crecen económicamente, pero no disfrutan nada. Eclesiastés confronta esa contradicción. No disfrutar nunca también puede ser una forma de incredulidad, como si Dios solo fuera Señor del sacrificio, pero no del gozo. ¿Conoces a alguien así? Comparte este punto. Desde las finanzas personales, el disfrute ordenado es parte de la sostenibilidad. Nadie persevera en una vida financiera sana sin espacios de gozo legítimo. Eclesiastés nos recuerda que Dios no diseñó al ser humano solo para producir, sino también para disfrutar con sabiduría. Idolatrar el dinero es usarlo para definir identidad. Idolatrar la austeridad también puede ser una trampa. La cosmovisión reformada busca equilibrio, ni despilfarro ni culpa constante. El dinero sirve mejor cuando está en su lugar correcto, ni en el trono ni enterrado. ¿Hacia qué extremo tiendes más? Reflexiónalo. Eclesiastés muestra que el disfrute tiene límites sanos: el tiempo, la fragilidad y la soberanía de Dios. Disfrutar no es negar la realidad, es vivir plenamente dentro de ella. El creyente disfruta sabiendo que nada de esto es eterno, y por eso no se aferra. Si este punto te dio paz, déjalo saber. En inversión y crecimiento económico, disfrutar también implica celebrar procesos, no solo resultados. Cada avance legítimo puede recibirse con gratitud. La idolatría aparece cuando solo disfrutamos al llegar a una meta, nunca en el camino. El disfrute bíblico no es individualista. Comer y beber en Eclesiastés tiene una dimensión comunitaria. El dinero que solo se disfruta en soledad suele perder su sentido. La cosmovisión reformada valora el gozo compartido como expresión de gracia. ¿Con quién disfrutas lo que Dios te da?
Disfrutar sin idolatrar también implica saber decir basta. No todo ingreso adicional debe convertirse en consumo. La sabiduría está en saber cuándo disfrutar y cuándo guardar. Eclesiastés nos enseña que el gozo verdadero no crece infinitamente con el consumo. ¿Crees que hoy se confunde disfrutar con consumir? Cuando el disfrute está ordenado, el dinero deja de ser una carga emocional. Ya no genera culpa ni obsesión. Se convierte en un medio para agradecer, compartir y vivir con gozo moderado. Esa libertad es profundamente reformada. Vivir bajo gracia, no bajo ansiedad. Eclesiastés nos muestra que el equilibrio no se improvisa, se cultiva. Disfrutar sin idolatrar es fruto de una vida que reconoce a Dios como centro. Cuando eso ocurre, el crecimiento económico no roba el alma y el gozo no desplaza a Dios. Quédate, porque en el siguiente bloque hablaremos de sabiduría financiera bajo la soberanía divina. Eclesiastés nos confronta con una verdad incómoda. No sabemos lo que vendrá. En finanzas, esto choca con nuestra obsesión por preverlo todo. Desde la cosmovisión reformada, reconocer la incertidumbre no es debilidad, es sabiduría. Planeamos sí, pero sin pretender ocupar el lugar de Dios. La economía moderna vende seguridad a través de proyecciones y modelos. Eclesiastés baja esas expectativas. El futuro no nos pertenece. El creyente no desprecia el análisis, pero tampoco lo idolatra. La verdadera sabiduría financiera sabe dónde terminan los números y dónde comienza la fe. Si alguna vez confundiste planificación con control, reflexiona aquí. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Eclesiastés no invita al caos ni a la improvisación. Desde la teología reformada, planificar es un acto de obediencia, no de incredulidad. Administramos bien porque Dios gobierna, no a pesar de que gobierna. Muchos viven financieramente paralizados por el miedo al futuro. Eclesiastés nos muestra que la incertidumbre es parte de la condición humana. La sabiduría no consiste en eliminar el riesgo, sino en actuar con prudencia aun cuando no hay garantías. ¿El miedo alguna vez te detuvo? Escríbelo abajo. Invertir sabiamente implica aceptar límites. No todo se puede calcular, ni todo se puede anticipar. La cosmovisión reformada nos protege del orgullo intelectual. Entender mucho no equivale a controlar todo. Esa humildad es una forma de adoración. ¿Crees que hoy se idolatra el conocimiento financiero? Eclesiastés enseña que el tiempo no está en nuestras manos. Por eso, la sabiduría financiera también es saber esperar. No toda oportunidad debe tomarse, ni todo crecimiento debe acelerarse. La prisa suele ser una mala consejera cuando se ignora la soberanía de Dios. ¿Eres paciente o impulsivo en decisiones financieras? La planificación sabia incluye márgenes para lo inesperado. Ahorro, previsión y diversificación no son falta de fe, sino reconocimiento de la fragilidad humana. El creyente reformado no vive improvisando ni acumulando con pánico, sino administrando con orden. Eclesiastés nos libera de la obsesión por acertar siempre. La sabiduría bíblica no promete decisiones perfectas, promete un corazón alineado. Incluso una decisión que no salió como esperábamos puede ser instrumento de formación y crecimiento. La incertidumbre revela en qué confiamos realmente. Cuando los mercados tiemblan, el corazón queda expuesto. La cosmovisión reformada no busca calma artificial, sino descanso profundo en un Dios que no cambia, aun cuando todo lo demás lo hace. ¿Dónde descansa hoy tu confianza? Sabiduría financiera también es reconocer cuando no sabemos. Pedir consejo, aprender y escuchar es parte del diseño bíblico. Eclesiastés confronta la autosuficiencia silenciosa. Nadie administra bien en soledad permanente. Vivir bajo soberanía divina
no nos vuelve pasivos, nos vuelve sobrios. El dinero deja de ser un salvador y se convierte en una herramienta. Esa libertad permite decidir sin ansiedad extrema ni euforia desmedida. Eclesiastés nos enseña que la verdadera sabiduría financiera no está en predecir el futuro, sino en vivir fielmente hoy. Cuando Dios ocupa el centro, las decisiones económicas se ordenan, y eso prepara el camino para entender el verdadero norte de la vida. Quédate, porque en el siguiente bloque veremos el cierre de Eclesiastés y el propósito final que ordena todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Después de hablar de trabajo, inversión, disfrute y sabiduría, Eclesiastés no termina con una estrategia financiera, sino con una declaración radical. Dios es el fin. Todo lo anterior solo cobra sentido si está subordinado a esta verdad. Desde la cosmovisión reformada, esto es central. Dios no es un medio para prosperar, es el propósito último de la vida. ¿Crees que hoy se usa a Dios como medio y no como fin? Temer a Dios no es miedo irracional, es vivir reconociendo quién gobierna realmente. En economía, esto rompe la idolatría del mercado. En finanzas personales, rompe la ilusión de autosuficiencia. El temor de Dios reordena prioridades y devuelve al dinero a su lugar correcto. Herramienta, no salvador. ¿Qué gobierna hoy más tus decisiones? ¿El mercado o Dios? Eclesiastés es honesto. Saber mucho no garantiza control. Tener recursos no garantiza paz. La teología reformada lo afirma con claridad. Solo Dios es absoluto. Cuando esto se entiende, el creyente puede invertir, crecer y planificar sin cargar con un peso que no le corresponde. Guardar los mandamientos no es legalismo, es sabiduría vivida. En finanzas, esto se traduce en integridad, justicia, prudencia y responsabilidad. El crecimiento económico que viola principios bíblicos siempre cobra factura, tarde o temprano. La obediencia no empobrece, ordena. ¿Crees que la ética hoy está ausente en la economía? Desde Eclesiastés entendemos algo clave. El éxito no se mide solo en resultados visibles. La cosmovisión reformada nos recuerda que Dios evalúa fidelidad, no solo rendimiento. Esto cambia por completo la forma de ver ganancias, pérdidas y procesos largos. El libro termina donde muchos no quieren llegar, al corazón. No pregunta cuánto ganaste, sino en quién confiaste. No pregunta qué acumulaste, sino a quién serviste. Esta es una confrontación profunda tanto para creyentes como para inversionistas. Este punto suele incomodar. ¿Por qué crees que pasa eso? Cuando Dios es el norte, el dinero deja de ser una carga emocional. Ya no define identidad ni determina valor personal. Se convierte en un recurso para vivir con propósito, bendecir a otros y glorificar a Dios. Esta es una libertad que el mercado no puede ofrecer. Eclesiastés no invita a huir del mundo económico, sino a vivir dentro de él con sabiduría eterna. El creyente reformado no se aísla ni se diluye. Participa, analiza, invierte, pero con un corazón anclado en algo más grande que el dinero. ¿Crees que la fe debe dialogar más con la economía actual? Este cierre no es pesimismo, es claridad. La vida es breve, los mercados cambian y las riquezas pasan, pero Dios permanece. Construir sobre Él no elimina el esfuerzo, le da sentido, y eso redefine completamente la manera de crecer financieramente. Si este mensaje te dio perspectiva, compártelo. Desde aquí nace una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir las finanzas hoy sin perder fidelidad bíblica? Esa es la conversación que vale la pena seguir teniendo. No desde slogans, sino desde escritura, teología reformada y economía real. Déjanos en los comentarios qué temas te gustaría ver desde este enfoque.
Este canal existe para eso. Pensar el dinero sin idolatrarlo, crecer sin perder el alma y hablar de economía con temor de Dios. Si este contenido conecta contigo, suscríbete y activa la campana. Aquí no buscamos fórmulas rápidas, buscamos sabiduría profunda. Eclesiastés nos deja con un norte claro. Dios primero, todo lo demás en orden. En el próximo video vamos a seguir explorando cómo aplicar una cosmovisión reformada a temas concretos de economía, inversión y finanzas personales, sin clichés ni extremos. Quédate cerca, participa en los comentarios y propón temas. Esta conversación apenas comienza. Comenta desde una mirada reformada y económica. ¿Qué temas te gustaría que abordáramos? Te espero ahí en la caja de comentarios. Te esperamos en un próximo video. Que la paz del Señor sea con todos.